Yo creo que a muchos cristianos, tal vez no a ustedes, pero a muchos cristianos por ahí, lo que les falta es tener más confianza en Dios. No solamente decir que son cristianos, sino poder tener confianza en Dios, para que en esos momentos difíciles, justamente, el Espíritu Santo pueda estar abordando allí sus vidas. Pero no puedes confiar en alguien a quien no conoces. De eso se trata entonces esta serie que estamos compartiendo. Quisiera que juntos podamos leer Santiago capítulo 1, verso 17, para abrir un poco esta tercera parte en la serie de los atributos de Dios. James chapter 1, verse 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. James 1:17. Vamos a abrir con esta porción y vamos a cerrar con esta porción. Esto es bien interesante. Are you ready? ¿Están listos? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo leemos juntos conmigo fuerte, digan allí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra por la oportunidad que nos das hoy de presentarnos delante de ti, dispuestos y dispuestas a recibir de tu palabra. Queremos, Padre, a través de esta palabra que tú nos das hoy, conocerte más y mejor, Señor, para que nuestra relación contigo sea más fuerte, para que, Señor del cielo, al poderte conocer, podamos tener más y mayor confianza en ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, escóndeme detrás de tu cruz y te ruego que solo tú, Jesús, puedas ser escuchado en este momento. En tu nombre poderoso, el pueblo de Dios dice, amén. Amados míos, la inmutabilidad de Dios es el tema que estoy abordando este día. La doctrina de la inmutabilidad divina afirma que Dios está exento de todo cambio. Al existir fuera del tiempo, Él es todo lo que es en un momento inmutable, libre del movimiento y desarrollo de la historia. Es decir, que el tiempo no lo puede contener a Dios. Dios, que ya hemos visto que es eterno, en su inmutabilidad, Él es el dueño por completo del tiempo. Él puede manejar el tiempo. Él puede hacer que se detenga el giro del planeta Tierra. Él puede detener el movimiento del sol. Aunque alguien pudiera decir, caramba, pastor, no ha ido muy lejos usted, ¿no le parece que eso es demasiado decir? Pues no, cuando se trata de Dios, de Jehová, de Yahvé. En primer lugar, amados míos, para poder avanzar en este tema, quiero decirles que la inmutabilidad distingue a Dios de las criaturas mutables, como usted y como yo, como los seres humanos. Los animales que también, al igual que usted y yo, nacen, crecen y mueren. Esa es la realidad. Un poco así lo describe el autor de Hebreos allí en el capítulo 9. Hoy en día existen animales que han experimentado cambios muy importantes. Usted y yo hemos cambiado, hemos evolucionado, no somos los mismos que cuando éramos niños o jóvenes adolescentes. Usted y yo no pensamos igual que cuando éramos adolescentes, teenagers y después jóvenes. Hoy nuestra manera de pensar es diferente en muchas áreas de la vida. El asunto es de que nuestro Dios, en su naturaleza, Él es inmutable. Él no necesita jamás experimentar ese tipo de cambios. Usted y yo sí lo necesitamos. Nosotros, aquellos que dicen que han nacido de nuevo, han tenido que experimentar el cambio de haber salido de las tinieblas a la luz, de haber estado y participado en el pecado para estar ahora entonces caminando en el camino de Jesucristo.
buscando esa santidad y con ese deseo de vivir apartados para Él y haciendo su voluntad. Amados míos, en este mundo existen cosas inanimadas que son moldeadas, movidas y también destruidas. A diferencia de ellas, Dios no tiene que crecer y cambiar, ni puede ser reformado o destruido. Hoy el asunto de la metamorfosis se lleva a cabo en diferentes áreas de los animalitos, de los insectos. El más conocido es el de la mariposa, ¿verdad? Pero saben ustedes, Dios nunca pasa por ahí. Cualquier cambio que suframos nosotros podrá ser para bien o también para mal, pero cada uno de estos cambios es posible para un ser divino y perfecto como Dios. A veces escuchamos a personas decir, oh, yo he cambiado, yo ya no pienso como antes. Están aquellos que dicen, yo antes era muy calladita, ahora hablo todo. Y otros dicen, yo antes hablaba mucho, ahora trato de ser más discreto. Saben que Dios no experimenta esas cosas, porque esa no es su naturaleza. Nosotros, usted y yo, tenemos sí esa naturaleza de cambios. Pero al mismo tiempo, Dios no es estático ni inerte, porque alguien podrá decir, bueno, un momentito, si tú dices que tu Dios es inmutable, entonces me estás diciendo de que Dios está petrificado ahí, quieto como una estatua, que no hace nada. No nos estamos refiriendo a eso. Eso no es inmutabilidad. Amados míos, lo que estamos viendo aquí, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, no estamos poniendo a Dios como un ser estático o inerte, sino más bien que Él está exento de cualquier cambio, porque Él es simultáneamente la totalidad de la vida y la actividad, aunque parezca difícil de entender. La totalidad de la vida es inmutable, no cambia, pero a la misma vez no quiere decir que está estático o inerte. Tal vez usted dirá, bueno, a ver, o es uno o es lo otro, es todo. Usted y yo no podemos ser eso. Pero Dios es inmutable, pero a la misma vez no quiere decir entonces que está petrificado o que está quieto allí sin hacer nada. Al contrario, está en mucha actividad. En segundo lugar, hablando de la inmutabilidad de Dios, quiero decirles que esto no impide su participación en los cambios y en las transiciones de la historia de la humanidad. Es decir, Dios es inmutable, pero ha estado presente en los cambios que ha tenido la raza humana, que dicho sea de paso son muchos. Pero Dios no ha estado ausente de todo esto. Él está en control y sabe a la perfección todos los cambios que la humanidad ha tenido. Saben, por ejemplo, viendo un poquito, revisando así rápidamente algunos pasajes bíblicos acerca de nuestra mutabilidad. Usted y yo somos mutables, Dios es inmutable. Fíjense, por ejemplo, a nosotros los seres humanos, en un momento dado, el salmista, allí en el capítulo 90, dice que nos compara con la hierba. Y es cierto, la hierba nace, la hierba recibe el rocío, pero en un momento dado también se puede secar y morir. También nos compara con el tamo, ¿sí? de una planta. Nos compara también, eso está allí en el capítulo 1, verso 4 de los Salmos. También nos compara con la nube de la mañana. ¿Se ha dado cuenta usted? De repente se levanta temprano usted, no sé, 5 o 6 de la mañana, mira por la ventana y ve que está nublado. Usted dice, ¿será que va a llover? No se ve el sol, ¿qué va a pasar? Baja rápido, va a la cocina, desayuna algo, toma su café, se monta su vehículo, se va a trabajar y cuando ya está llegando al lugar de trabajo, ya ve que el cielo está despejado, ya no hay más nubes. Ha habido cambios, ¿cierto? Allí en el cielo usted pudo ver esa mutabilidad que hay en el cielo, allí en el tiempo. También el profeta Oseas nos compara con el rocío de la madrugada, porque el rocío no cae a las 12 del mediodía. ¿Se ha dado cuenta usted? Jamás ha visto usted que el rocío venga
en un momento donde el sol está en su apogeo. Siempre es antes, y después, ¿qué sucede con el rocío? Desaparece. Se va, se funde allí en la plantita, en el pasto, donde sea, y ya no está más. Y también Salomón, es interesante, en el capítulo 10, el verso 26, en su proverbio, nos compara con el humo. Imagínense ustedes, como un poco de humo nada más dice que es el ser humano. ¿Y el humo en qué momento se lleva a cabo? Bueno, de repente si usted está haciendo un asadito, un barbecue, no les quiero despertar el hambre, pero se hace un poquito de humo. De repente cuando algo se quema, aquí hemos tenido, ¿verdad?, incendios tan grandes y tanto humo, pero el humo ya ahora desapareció. Eso sucede muchas veces también con la raza humana. Existe en un momento dado y luego desaparece. Estaba leyendo últimamente al doctor George Allen Turner y él, hablando de la inmutabilidad, él dice que aún la tierra y los cielos se envejecerán como una vestidura, pero Dios permanece invariable. Interesante. Aún la tierra y los cielos se envejecerán como una vestidura. Nuestra ropa tiende a envejecer con el paso del tiempo. La vestidura que a veces el planeta tiene, la tierra, los cielos, van siendo mutables, van participando de cambios. Tu Dios y el mío, al cual adoramos, no cambia. Quisiera llevarles a Hebreos un momento, capítulo 1 y versículo 8. Fíjense en ustedes que dice el autor de Hebreos, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Pero lo más importante, tu trono, Dios, permanece ¿por cuántos años? Por siempre y para siempre. Es interesante eso. Quiero compartir algunas porciones de la Biblia que respaldan esta doctrina de la inmutabilidad, para que tú tengas entonces la oportunidad de abrir tu Biblia en algún momento dado y compartir esto. Quiero llevarles una vez más al libro de Hebreos, allí en el capítulo 1, el versículo 10 al 12. You can read in English also on the screen. Lo pueden leer también en inglés allí en las pantallas. Fíjense en ustedes, el autor de Hebreos dice, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces, ¿por cuánto? Para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como una ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Estoy seguro que muchos de ustedes se han tenido que deshacer de su ropa vieja. Bueno, de repente porque ya no les queda, porque ya estamos mejor alimentaditos, o porque usted dice, ya pasó de moda, ya este color no se usa, este estilo ya no se usa. Entonces usted va a estas non-profit que hay por ahí y las regala, o las ha regalado aquí en la iglesia para llevarlas a los viajes misioneros que tenemos. Usted se deshace de eso porque ya usted va y cambia, y va a la tienda y compra ropa nueva. Mis amados, fíjese que el autor de Hebreos compara esto con nosotros, pero Dios, sin embargo, que es inmutable, Él no necesita hacer ningún tipo de cambios, ni en su ropaje, porque Él es espíritu. Mis amados, en tercer lugar, saben, los escritores de la Biblia encuentran consuelo al reflexionar. You can read in English. Porque ellos reflexionan en que mientras que la humanidad es vacilante e indigna de confianza, noten ustedes esto, la humanidad es vacilante, o sea, mutable, y indigna de confianza, o sea, no merece confianza. Dios, por el contrario, es inmutable y por lo tanto confiable. Hoy en día, qué difícil se nos hace confiar en algunas cosas. Usted seguramente en su celular recibe
tantos anuncios, tantos videos que hay en todas las plataformas, y yo veo a la gente allí mirando, y hoy lo veo eso en adolescentes, jóvenes, adultos, mayores de edad, gente anciana, todo el mundo mirando. Pero piense un poquito, todos esos videos que usted ve, todas esas ofertas que usted ve allí, ¿usted confía en todo eso? ¿Usted cree que todo eso que aparece allí es verdad? ¿Es usted de las personas que lo ve y ve la oferta? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué barato! Yo lo quiero. Y se mete enseguida y mete su debit card y hace el pago y no recibe nada. Me decía una hermana, yo ordené algo que era como, ¿verdad? Algo, un elemento así grande, vamos a decir, lo que recibió es una miniatura. Imagínese usted comprar un carro por esas plataformas y luego le llega una cajita por correo y es un carrito de colección chiquito así. Imagínese. Bueno, si a alguien le pasó, es casualidad. Hoy verdaderamente pareciera ser que nos están robando la confianza. ¿En qué podemos confiar y en qué no podemos confiar? Vemos los anuncios, de repente cosas, es increíble, hoy recibimos a veces en la oficina de la iglesia unas cartas que parecen como que vinieran del gobierno, ¿no? Que usted tiene que pagar esto, aquello y lo otro, estos permisos y estos taxes, y aparecen los datos de la iglesia y los míos, y todo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué será que a ver, el secretario de Finanzas no se puso al día con esto? Y cuando uno investiga un poco, es todo un fraude, es todo un fraude. Pero tiene el color de la verdad, el sello del estado de California, la dirección de las oficinas de Sacramento. Imagínense si les mandamos el cheque, ¿a dónde va a parar ese cheque? Hoy nos han robado la confianza. Recibimos de repente una carta de ese tipo con esos logos y dice, oh, wow. Y usted enseguida dice, bueno, tengo que hacer algo. Pero resulta que tienes que investigar, porque es tremendo el fraude que hay en todos los órdenes de la vida. Entonces la confianza se nos ha ido por el suelo en realidad. Créame, si usted es una persona que tiene un amigo, una amiga, familiares en quien usted puede confiar, mire, qué bueno, eso es valiosísimo. Qué bueno que tú tengas personas de confianza. Valóralo, por favor, porque hoy en día realmente escasea mucho ese tipo de personas en quien tú puedas confiar. Así que trata siempre de alimentar, de sostener eso, porque poder desarrollar confianza es importante. Pero estamos aquí hablando de desarrollar la confianza con Dios para que le conozcas más y mejor. Fíjense en ustedes, amados míos, ya que Dios es inmutable, sus leyes también son inmutables y no está sujeta a la vacilación o inestabilidad del hombre. Pensemos un poco, ¿han cambiado las leyes del hombre? ¿Han cambiado las leyes del estado de California, las leyes de toda esta nación? Hasta la Constitución ha tenido que ser revisada, ¿verdad? Se han hecho enmiendas a la Constitución. Casi todos los países del mundo, a excepción de muy poquitos, han tenido que, con el paso del tiempo, hacer enmiendas a sus constituciones. ¿Sabía usted? Pero qué interesante, que en la ley de Dios, Él nunca ha tenido que hacer una enmienda. Nunca encontramos un momento donde Dios diga, y alabamos al Señor. Nunca encontramos en la ley de Dios donde Él diga, disculpen, tengo que disculparme con ustedes. Miren, aquí les doy este verso donde les dejo saber que esta ley ya no corre. Las cosas han cambiado, muchachos, ahora vamos a hacer otra cosa. No encontramos ni una sola vez a Dios actuando de esa manera. Cuidado, porque los más escépticos pueden salirle por algún otro camino. Entonces, por eso necesitamos escudriñar en la palabra de Dios. Amados, fíjense en ustedes que el trono o el reino de Dios también
es inmutable, no solamente Él. Debido a la constancia de Dios, su trato con la humanidad permanece fijo y confiable. Por la inmutabilidad de su promesa, por consiguiente, el creyente ahora tiene esperanza. Diga a la persona que está a su lado, ahora tenemos esperanza, porque confiamos en Él. We can trust to Him, because we know Him. Dile, ahora podemos confiar en Él, porque le conocemos. Vamos a ver si esto que estoy diciendo tiene apoyo bíblico, porque en Hebreos capítulo 6, versos 17 al 19 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Otro argumento más para nuestra seguridad de la salvación que hemos estado compartiendo hace semanas atrás. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Fíjese usted, no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior. Hace poco en una clase de seminario compartiendo con algunos jóvenes estábamos hablando justamente del tabernáculo. Yo a veces digo, caramba, ¿cómo le enseñamos a la gente joven este asunto del tabernáculo? Porque alguien puede decir, ay, pero aquello fue en los tiempos de Moisés, hace tanto tiempo, y el pueblo de Dios levantaba el tabernáculo para poder adorar a Dios, para que los sacerdotes hicieran su trabajo. ¿Y qué hacemos con eso hoy día? ¿De qué nos sirve leer esas porciones de la Escritura? Leer todas las medidas exactas que Dios le da justamente a Moisés para levantar el tabernáculo. Pero sin embargo, cuando comenzamos a conocer no solamente las dimensiones del tabernáculo, sino los nombres que hay del tabernáculo, el hecho de que entonces el sacerdote podía pasar, entrar, y esa entrada nos lleva a pensar en ese momento en que el Señor entró a nuestras vidas. Una vez que llegamos a ese patio allí, nos ayuda entonces a entender esa jornada en la cual comienzo a caminar con Dios. Y conforme le voy conociendo, entonces luego tenemos acceso. No se olvide que en aquel tiempo de la crucifixión, el velo del templo se rompió por completo. Se abrió, esa es la señal. Y ahora tenemos acceso entonces. Así que podríamos hacer un estudio más preciso de esto, cómo el tabernáculo, viendo sus nombres, nos ayuda a entender la jornada, el peregrinaje nuestro, conforme voy caminando en la vida cristiana. Voy entrando por esa puerta, voy entrando a ese patio, voy llegando a ese santuario, a ese lugar de adoración, hasta llegar a ese momento de intimidad con Dios. Fíjense ustedes que dice entonces el autor de Hebreos que por lo tanto los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. En cuarto lugar, amados míos, aunque el Nuevo Testamento enseña que la revelación divina es progresiva, eso no quiere decir que su mensaje haya cambiado. Porque es cierto, conforme vamos leyendo nosotros en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, vemos nosotros un progreso. Es decir, desde el Señor Jesús cuando comienza a enseñar y a llamar a los discípulos, es cierto, hay un progreso allí para llevar a los discípulos a que ellos puedan llevar a cabo la gran comisión.
Pero eso no quiere decir que Dios cambia. Fíjense en ustedes que el autor de Hebreos en el capítulo 1 nos ayuda a entender esto, porque hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Note usted en la traducción, hace mucho tiempo, long time ago. Pero ahora, en estos últimos días, y amados míos, aquí enfoquémonos en esto. Porque así como les decía que hoy usted ve muchos videos, también ve infinidad de videos de todo tipo de supuestas predicaciones o enseñanzas. La verdad que usted tiene que, hoy los cristianos de hoy en día que están conectados con la tecnología tienen un gran desafío, porque tienen que aprender a discernir. Cuando usted pasa, no sé, 5, 10, 15 minutos mirando videos, usted tiene que discernir si lo que está escuchando y viendo verdaderamente es algo que viene de Dios. Porque noten ustedes que mucho tiempo atrás por los profetas, dice el autor de Hebreos, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Así que entonces no nos olvidemos que el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo sigue obrando siempre en el marco bíblico. No te olvides, tú tienes la palabra, la Biblia, úsala siempre como un filtro para ver si lo que estás viendo ahí en tu celular está aquí. Y no solamente si está escrito, ver si la interpretación que esa persona le está dando es la que tiene la Escritura. Cristianas y cristianos, no se dejen engañar simplemente por ver un video y ya salir corriendo a hacer lo que el video dice. No es esa la vida cristiana en realidad. Amados míos, debemos tener en cuenta que lo esencial es inmutable. Repito, tenga en cuenta que lo esencial es inmutable, no pasa por ningún cambio. Como lo es el cosmos mismo. El cosmos tan grande, sí, ha experimentado cambios y Dios, sin embargo, sigue siendo inmutable. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús un día, cuando toma a sus discípulos y va hacia el monte, ese monte que luego le cambiamos el nombre, le llamamos el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero allí en Getsemaní, Él entonces lleva a cabo como un retiro espiritual. Usted lo encuentra en Mateo 5, 6 y 7, pero quiero hacer énfasis en dos versículos del capítulo 5 de Mateo, el verso 17 y 18. Dice el Señor Jesús: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Noten ustedes cómo les habla. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que se desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. La ley de Dios apunta a eso, su propósito se cumpla. El propósito de Dios en su vida se va a cumplir. Amén. Diga a la persona que está a su lado, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. The purpose of God for you will be there. El mundo bíblico y el nuestro es un mundo en el que la voluntad y los caminos de Dios no son caprichosos e impredecibles. Recuerde esto. Las cosas que leemos y aprendemos de Dios no son por un capricho. Por eso es que, en quinto lugar, amados míos, el hombre existe en un universo en el cual los valores morales no cambian. Se conoce la voluntad de Dios y son conscientes sus acciones. De eso se trata. La sociedad moderna ha pretendido cambiar sus valores y pretenden decir que la palabra de Dios es obsoleta y desactualizada o fuera de moda. Este es un problema que tenemos constantemente.
especialmente en los distritos escolares aquí en California, que parecen ser tan liberales, a excepción de unos 8 distritos que se han mantenido firmes. Pero el asunto es que la palabra de Dios y sus enseñanzas no cambian, porque la naturaleza de su autor es inmutable, no cambia. Así que recuerda esto, por lo menos que te quede esto. Si conversas con alguien a quien le tienes que explicar, o alguien que te diga, bueno, pero ¿por qué tú dices que tu Dios no cambia? Es por un asunto de naturaleza, porque la naturaleza de Dios es justamente no cambiar, ser inmutable, a pesar de que Él está en control de todos los cambios que puedan suceder. Y tú dile, tú y yo sí somos mutables, tú y yo sí hemos cambiado en muchas áreas de la vida y hasta en nuestra manera de pensar. A los matrimonios que están presentes hoy aquí les pregunto, recuerden cómo pensaban ustedes, recuerden aquellas cosas que conversaban, los anhelos, los sueños, los planes, las cosas que ustedes querían hacer cuando se conocieron. Seguramente algunas se llevaron a cabo, pero de una manera distinta, y otras no se han llevado a cabo todavía, o ya decidieron dejar a un lado esos proyectos, han tenido que hacer cambios de reemplazo, y eso es parte de la vida cristiana, de la vida conyugal y de las familias, inclusive hasta en la educación de tus hijos. Has tenido que en el proceso hacer cambios, hasta has tenido que a veces cambiarlos de escuela, porque te has dado cuenta que no era el mejor lugar para criar y educar a tus hijos. Así que el asunto de la mutabilidad, el asunto de los cambios está a la orden del día en todas partes, pero sin embargo, a pesar de todo eso, Dios no cambia. Dios es inmutable. Amados míos, tengamos en cuenta, por lo tanto, que el hombre, el ser humano, es responsable por su conducta, porque Dios es revelado como consistente, equitativo, inmutable, y por lo tanto es creíble. Es creíble porque podemos ver que Él no cambia. Por eso es que tú y yo debemos de crecer en nuestra confianza en Él, porque no ha cambiado. Ese es un muy buen argumento. This is a very good argument to believe in God and to trust Him, para confiar en Él con todo tu corazón, el hecho de que no ha cambiado. Preguntémosle al apóstol Pablo qué dice al respecto. En Romanos capítulo 1, versos 17 al 20, dice que esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El pasaje que trajo a los pies de Cristo a Martín Lutero. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Noten esto, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La última frase me interesa mucho. No tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusas. No importa el mejor argumento que tenga esa persona que tú conoces. That's a better argument. Everybody needs to know God. Todo el mundo necesita conocer a Dios, de veras que sí. Sin embargo, el concepto bíblico de inmutabilidad no incluye lo que a menudo se le adjudica. Es decir, como dije al principio de mi sermón, esa pasividad total en todo sentido. Dios tiene sentimientos, amados, y respuestas hacia el hombre y su universo, y actúa y reacciona en una forma dinámica. Es inmutable, pero se mueve de manera dinámica.
Vamos a ver, vamos a decirle, apóstol Pablo, nos explica esto, por favor. Miren ustedes en Romanos, el capítulo 11, escribiendo seguramente desde aquella fría cárcel, Pablo, en versículos 20 al 23 de ese capítulo 11 de Romanos, dice, pues, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Es cierto, usted y yo, hasta podemos mirar por esas ventanas y vemos el cielo. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que una persona, aunque diga ser ateo, aunque diga que no cree, el solo hecho de que puede por la ventana de su habitación mirar el cielo y mirar la tierra, de alguna manera ya ahí hay una revelación de parte de Dios. Si quiere decir que no cree, es asunto de él, pero Dios se revela. Le muestra los cielos, le muestra todo lo que hay. Se monta en su vehículo y va manejando y Dios se está constantemente revelando. Así que no tiene ninguna excusa para conocer a Dios. Es cierto, dice Pablo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Miren ustedes esto. En cambio, comenzaron, refiriéndose a esos antepasados, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y esto le ha pasado a la religión cristiana. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Y eso lo hemos visto, hasta hemos participado alguna vez de esto. Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y esto es una realidad. No lo podemos negar. Muchos de nosotros hemos seguramente salido de esto. Bendito sea el Señor. Hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que dejar esa idolatría que de repente nos enseñaron o nos inculcaron los abuelitos y los papás, porque tampoco ellos conocían al Dios inmutable. Amados míos, finalmente debo decirles que Dios es inmutable porque Él jamás ha cambiado ni cambiará en su carácter, su eternidad y su perfección. Usted y yo hemos cambiado mucho. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, y yo espero que haya sido para bien, que haya sido para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Noten ustedes, hay algunos pasajes que siento que debo compartirlos porque cuando leo al profeta Samuel en el capítulo 15 y verso 29, él dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Esto se conecta con lo que acabamos de leer en Hebreos. Ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Así que Dios no tiene que arrepentirse de nada de lo que ya está escrito, porque Él es inmutable. No porque Él no quiere arrepentirse, es que su naturaleza no lo lleva jamás a pecar. Por eso usted y yo sí. ¿Saben? Malaquías, por ejemplo, el capítulo 3 y verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios hablando a través del profeta, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es interesante esto. Me pongo a pensar y digo, verdaderamente, yo no sé cómo lo aprecia usted, pero mire, verdaderamente, ¿por qué no fui consumido por la ira de Dios? Si he pecado, si he hecho cosas que no van en la voluntad de Dios, si le he desagradado en muchísimas cosas, ¿por qué todavía sigo con vida? ¿Por qué no me hizo polvo? Nada más, si tiene todo el poder. Y aquí encuentro justamente la respuesta. Porque Él no cambia, porque Él me sigue amando, porque Él te sigue amando a pesar de. Dile a la persona que está a tu lado, He still loves you. Él te sigue amando. Can you say? Le puedes decir a la persona que está a tu lado, Él te sigue amando. He still loves you. He still loves you.
That's a matter, but he still loves you. No quiero decir que Él te sigue amando y haz lo que se te da la gana. No confunda el mensaje que estoy compartiendo hoy en día, porque no soy de esa corriente liberal. Pero, amados míos, Hebreos capítulo 3 y verso 8 dice, Jesucristo, dígalo conmigo, usted se lo sabe de memoria, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Amén. Alabamos al Señor por eso. Quiero invitarles a que concluyamos de la manera que comenzamos. Vaya otra vez conmigo y vamos a ver si lo que leímos en un principio tiene algo que ver con lo que vamos a leer ahora. Santiago capítulo 1, verso 17. ¿Se anima a leerlo? ¿Ya lo leyó usted? Vamos a leerlo una vez más. Santiago capítulo 1, verso 17. James chapter 1, verse 17. You got it? ¿Ya lo tienes? Ahí está seguramente en la pantalla. Diga conmigo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, ni sombra de variación. Él es inmutable. Mi amigo y mi amiga, este día en que tú has venido a recibir, a escuchar de la palabra, probablemente el Espíritu Santo de Dios ha estado trabajando contigo y hoy te ha estado enseñando algo acerca de este Dios que no cambia, este Dios que es inmutable. Todo cambia, la ciencia cambia, es cierto, pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Para que puedas tener confianza en Dios, debes de conocerle de esta manera. Hoy, mi amigo y mi amiga, te invito a que tengas confianza en Dios. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor ahí donde estás. A nuestros amigos y amigas en las redes sociales, gracias por estar con nosotros.